es Eduardo Félix. Él es compositor, sound designer con más de 10 años de experiencia en la industria del videojuego. Ha creado bandas sonoras y diseño sonoro para estudios tanto nacionales como internacionales y ha explorado el punto de encuentro entre la síntesis sonora y la orquesta. Su trabajo nace de una profunda pasión por los videojuegos con identidad, aquellos donde la narrativa, las mecánicas y la música dialogan entre sí. Encuentra la naturaleza en el contrapeso necesario al ritmo frenético del mundo digital. Un espacio desde el que volver a crear con perspectiva. Así que os dejo con Eduardo Félix. Un aplauso. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? ¿Alguno juega a videojuegos? Vale. Veo pocas manos, no me seáis tímidos. Ah, bueno, eso me gusta más. ¿Alguno conocía la primera música que estaba sonando? Sí. ¿De qué era? Ah, vale. Es que si no lo sabéis os tendría que echar de aquí inmediatamente. O me tendría que ir yo. Pues antes de empezar, bueno, quería dar las gracias primero a las violinistas, que sin ellas yo lo único que hago es disparar secuencias. Y también quería daros gracias a vosotros por estar aquí, porque sé que os hemos hecho madrugar un poco. Aunque bueno, mejor madrugar para venir aquí que para estar en clase. Y para empezar, quería hablaros un poquitín de la música de los videojuegos y de varias cosas para que luego veáis cómo los puntos se van entrelazando y cuando mires hacia atrás dices, estos puntos que estaban sueltos al final me han llevado por un camino. ¿Y por qué empezamos hablando por la música de los videojuegos? Bueno, si os fijáis en la música de Super Mario, creo que esto ahora ya está muerto y no suena, ¿verdad? Ya no suena. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Tiene un sonido muy distintivo. Por eso me he traído esto. Esto y un ordenador. En los videojuegos antiguos había unas limitaciones muy grandes. Y realmente la gente que estaba empezando no sabía muy bien lo que estaba haciendo tampoco. A mí me encanta escuchar entrevistas a compositores de los 80 y ver cómo se las apañaban, porque nadie había hecho videojuegos antes. Y tenían que buscarse las castañas. Decían, ¿cómo puedo hacer un videojuego? La primera limitación que tenían es que cuando los programadores hicieron un videojuego dijeron, esto necesita sonido. Pero las consolas no tenían nada de potencia. Tenían un chip que podía hacer sonidos parecido a un sintetizador y podía hacer solo 3 sonidos a la vez. Entonces la creatividad que tenían que tener los compositores en la época era exagerada. Imaginaros, tener que hacer toda la banda sonora de un videojuego y los efectos de sonido cuando solo puedes lanzar 3 sonidos a la vez. Fijaros, la música de Super Mario, como mola, ¿verdad? Y está hecha solo con 3 soniditos. 3 soniditos que compiten, además, por los efectos de sonido. Si jugáis a un juego antiguo de Mario, vais a ver que cuando salta, algo suena incompleto en la música. Y eso es porque los 3 sonidos no podían sonar simultáneamente. ¿Qué pasó? Que los compositores y los diseñadores de sonido, los programadores, se las fueron ingeniando para desarrollar los videojuegos y que sonaran tan guays como suenan ahora. Ahora hay un montón de gente que vuelve al chiptune, ¿no? A la música antigua de los videojuegos o busca un poquitín esos sonidos que están hechos con ondas de sintetizador, cuadradas, triángulos y ruido. Si os fijáis, el del Mario, la percusión, es ruido blanco. Es como cuando pones la radio y suena... Pues con un cacharro de estos, como el que me he traído yo para hacer la demo, lo filtras, lo cortas y entonces suena como un platillo o una caja, o puedes hacer un bombo, ¿no? Y esas limitaciones pues les permitieron también aventurarse en caminos que no conocían, que nadie había explorado antes. Y poco a poco la tecnología fue mejorando y fue mejorando y fue mejorando y entonces empezaron a utilizar más sonidos. Y luego empezaron a utilizar sonidos digitales imitando orquestas, ¿no? Y luego con la llegada del CD en la primera PlayStation podían grabar cosas. Ya no tenían que utilizar solo sintetizadores. Podían grabar una banda de rock, una orquesta, un violín, una flauta o lo que quisieran. Voces también. Y es donde hemos llegado hoy en día. Por eso he querido hacer como un recorrido, ¿no? De cómo empezó la música de los videojuegos con los sonidos de sintetizador de Super Mario a dónde están hoy, con el ejemplo del Nier Automata. ¿Alguien conocía el Nier Automata? Vale, menos mal. Es que una vez lo enseñé en un sitio y no lo conocía nadie. Y dije, tampoco soy tan viejo, ¿no? El juego tampoco... Bueno, ahora se hace mucho eso. Se hace mucho como en el cine. Es una cosa híbrida. Si tienes sintetizadores, si tienes orquesta, ¿por qué no utilizar todo? Y el resultado es espectacular. Hace muchos años, cuando era como vosotros, no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida. Imagino que como muchos de vosotros. Aún sigo intentando descubrir qué es lo que quiero hacer con mi vida, para ser sinceros. Y
una vez estaba jugando un videojuego. Me acuerdo que me estaban siempre echando la bronca a mis padres porque... Ponte a estudiar, deja de jugar videojuegos. Tenían razón. Hay que estudiar también, no os voy a decir que no. Pero a mí me encantaban. Y jugando a un videojuego que se llamaba Final Fantasy VIII, no sé si conocéis la saga Final Fantasy alguno. Bien, 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 menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal. Pues jugando al Final Fantasy VIII, descubrí que la música podía ser algo maravilloso. Porque escuché la música de la intro, que es espectacular, con una orquesta y con un coro, y dije yo, ostras, cómo mola esto. Y mi madre tenía un piano en casa, porque ella estudió piano, aunque luego no se dedicó a ello. Y yo me acuerdo que dedicaba las tardes, claro, yo no tenía TikTok, ni internet, ni nada, entonces cuando dejaba de jugar a la Play, o no me dejaban jugar ya más, pues intentaba reproducir las musiquitas con el piano. Y eso empezó a sembrar en mí, pues como esa curiosidad por los videojuegos y la música, pero en esa época la mayoría de los videojuegos venían de Japón. Y yo me acuerdo que dije, ¿cómo puedo escuchar yo la banda sonora sin ponerla a Play? Porque me van a echar la bronca. Y descubrí que vendían los CDs con la banda sonora. Y empecé a escucharla, a escucharla, a escucharla, y todo venía en japonés. Y yo no me enteraba de nada de lo que ponía ahí. Digo, bueno, seguro que es muy interesante. Pero yo escuchaba la música. Y poco a poco ahí empecé a sentir mi cuerpo, ¿no? Esa necesidad de crear, de, ostras, me gusta mucho la música. Pero en aquella época, ya entrando en la adolescencia, yo no sabía cómo podía dedicarme a la música. Tampoco sabía si quería dedicarme a la música. Yo veía los videojuegos y decía, ostras, qué divertido. Pero no veía un camino, ¿no? Para llegar ahí. Entonces me dejé llevar y seguí estudiando tranquilamente, o no estudiando, lo que podía en la ESO. Y cuando terminé la ESO, me hicieron la pregunta de, ¿y qué quieres estudiar ahora? ¿Qué es lo que vas a querer hacer? Y dije yo, ostras, pues no tengo ni idea. Pues tenía la opción de humanidades, ¿no? Y de los diferentes tipos de bachillerato que hay. Y yo no tenía ni idea de qué quería hacer. Y me imagino que es como estaréis muchos ahora de vosotros. Y no pasa nada, porque vais a ver ahora que todo da muchas vueltas. Y puedes coger una cosa y luego acabar haciendo otra. Entonces, dije, bueno, pues... Humanidades, ¿por qué? Porque había suspendido matemáticas, básicamente. Y dije, pues humanidades serán. Luego me metí en humanidades y me di cuenta de que no me gustaba en absoluto. Pero bueno, yo seguí estudiando, estudiando, estudiando. Y llega el momento de selectividad y de empezar una carrera. Y digo, ostras, ¿y qué puedo hacer ahora? No sé qué estudiar. Y en aquella época empecé a sentir un poco de interés por la cultura japonesa. Conocí a una chica japonesa por internet, por Skype. No sé si alguno conoce Skype o ya es muy antiguo. Y empezamos a hablar. Y empezamos a mandarnos cartas. Porque claro, en esa época todavía internet estaba muy primitivo. Y en una carta me envió el hiragana, que es el alfabeto japonés, uno de ellos. Y empecé a estudiarlo y dije, anda, mira, qué interesante. Y me lo aprendí. Y dije, bueno, en la universidad a lo mejor puedo estudiar algo que tenga que ver con el japonés. Vi que había estudios de Asia Oriental, pero no había opción. Realmente primero te obligaban a estudiar otra cosa hasta poder hacer los estudios de Asia Oriental. Entonces no podía coger lo que realmente vi que me interesaba un poquitín. Yo todavía seguía muy perdido sin saber qué era lo que quería hacer. Y entonces dije, bueno, pues una filología inglesa. Se me da bien el inglés. Y empecé estudiando filología inglesa. Spoiler alert, no la terminé. Vi que no me gustaba. Y mi madre, oye, te tienes que centrar, hijo, que ya eres mayor. Bueno, no pasa nada, venga, voy a hacer historia, que con esto sí que me centro. Y empecé a hacer historia con mi hermano en clase, os imagináis el desastre que fue. Y tampoco me centré mucho. Y entonces ya mi madre empezó a enfadarse, oye, hijo, pues si no vas a estudiar nada seriamente deberías ponerte a trabajar. Y yo, no, sí, quiero estudiar, pero es que tampoco sé muy bien qué es lo que quiero hacer. Y poco a poco empecé a darme cuenta de que las opciones que existen no me gusta ninguna de ellas. Bueno, pues voy a hacer lo que me gusta. Y empecé a estudiar japonés. Empecé a estudiar japonés y seguí haciendo música por mi cuenta. Y empecé a hacer más música y más japonés, que era lo que realmente me gustaba. Pero sin ningún ánimo de nada, porque dije yo, un tío como yo, que no lleva bien los estudios, que quiere meterse en una industria que a saber cómo se entra ahí, nadie te podía decir nada. Claro, no había YouTube, ni tutoriales, ni nada de cómo hacer música o cómo meterte en la industria. Pues lo veía muy, muy crudo. Así que dije, bueno, yo me dejo llevar. Y empecé a trabajar. Pues primero, mientras estudiaba, volví a cambiar de carrera, un grado de comunicación, empecé a estudiar y a trabajar en Alcampo, ahí en Torrelodones.
Era una mierda de trabajo, para ser sinceros, pero bueno, tenía dinero ¿para qué? Para comprar cosas. ¿Y qué me compré? Mi primer ordenador con el programa para hacer música. Y entonces dije yo, o sea que con estas herramientas se puede componer. Y empecé a trabajar y a hacer música, y digo, qué divertido, pero este trabajo de al campo no me gusta. Y como estaba estudiando japonés, dije, ¿y si hago algo relacionado? Y de casualidad encontré una agencia de viajes japonesa que necesitaba a alguien que fuera a buscar a los japoneses y les recogiera y les llevara a los hoteles. Y dije yo, bueno, pues me lanzo a la aventura. Claro, el primer día que llegué al trabajo, yo no había practicado japonés en mi vida real casi y no había trabajado nunca utilizando japonés, imaginad. De repente llegas a la T4 de Barajas con un cartelito y empiezan a salir decenas de japoneses y les tienes que recoger a todos, llevarles en autobús, llevarles al hotel, ayudarles a hacer el check-in. Claro, yo estaba muerto, no sabéis qué presión. Lo digo porque os pasará seguramente cuando empecéis vuestras aventuras, no os cortéis porque os vais a equivocar y os van a pasar un montón de cosas de estas y luego son súper divertidas de contar. Lo pasé bastante mal en ese trabajo los primeros días, pero luego le cogí el gusto. Pero seguía sin hacer algo que me gustara. Seguía trabajando en una agencia de viajes con un horario rarísimo porque llegaban siempre por la mañana, yo llegaba a casa de madrugada. Y mientras tanto seguía haciendo música y al final dejé la agencia de viajes. Entonces conocí a unos chicos que estaban estudiando la carrera para hacer videojuegos y necesitaban música para un tráiler. Y les dije, bueno, os la hago. Y se la hice. Y presentaron el proyecto y gustó mucho, pero ahí se quedó. Luego conocí a otros chicos que estaban haciendo pues cortos de cine y les hacía música, todo gratis, lógicamente. Y ahí se quedó la cosa. Entonces ya empecé a decir, qué mal, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a lo que quiero hacer? Y casualidades de la vida, yo cambiando de trabajo, empecé a trabajar en Apple. Y dije, mira, este trabajo me gusta, porque me gustan los iPhones, me gustan estas cosas, está divertido. Pero tampoco estaba yo satisfecho, yo seguía haciendo música sin parar, porque es lo que me gustaba. Y entonces, un día, de la noche a la mañana, sin esperármelo, me llega una llamada de una empresa de videojuegos. Oye, que nos ha recomendado un tal Julián Serrano que si quieres hacer la música para nosotros, te hacemos una entrevista y si haces una prueba bien, te cogemos. Y yo, ¿en serio? Y entonces hice la prueba y me cogieron y empecé a trabajar haciendo videojuegos. ¿Por qué os cuento esta historia? Porque os va a pasar muchas veces que no sabéis lo que vais a querer hacer. Hasta que un día de repente os hace clic. Pero va a ser muy frustrante si os hace clic algo como lo que me hizo clic a mí, porque es algo muy difícil de hacer. Entonces, no os desaniméis por ello. Porque como pudisteis ver, yo empecé a trabajar y haciendo otras cosas, pero lo que te gusta hacer, lo vas a hacer gratis. O sea, quiero decir, si a mí me despiden mañana, seguiré haciendo música gratis igualmente. Porque me encanta. Y eso es lo importante al final, hacer algo que te gusta. No tiene por qué ser tu oficio. Si consigues que sea tu profesión, mejor. Y otra cosa que os quería contar es, ¿veis cómo era de complicado hacer la música de los videojuegos al principio? Y luego lo que se puede hacer. Pues al final la vida es algo parecido. Al principio es súper difícil todo, pero luego al final, ¿qué pasa? Vas conociendo gente, haciendo contactos, vas descubriendo la vida poco a poco y vas descubriendo qué te gusta hacer. Y a este fulanito también le gusta, a este no. Es importante tener relaciones con la gente porque al final, ¿veis? Pues si conocéis a alguien pues que tiene un contacto en no sé dónde o lo que sea, pues os puede recomendar para un trabajo que os guste. Y así es como terminé en la industria de los videojuegos. Y a día de hoy me lo paso en grande. Y no lo cambiaría por nada. Y como conclusión, pues eso, quería animaros a que seáis siempre proactivos, que incluso si tenéis que empezar haciendo cosas que no os gusten, no os desaniméis. O sea, la vida no es siempre hacer lo que te va a gustar. Vais a seguramente tener que hacer un montón de trabajos que no os gusten, pero es todo un camino y un aprendizaje. Y a día de hoy, yo sigo diciéndoos, estoy haciendo música, es lo que me gusta, pero no paro de reinventarme y de cambiar, porque el mundo va cambiando, la industria del videojuego va cambiando. Nosotros cada vez que tenemos que hacer un proyecto es un mundo diferente. Cada vez que tenemos que hacer una cosa nueva es como, no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto, pero es muy divertido. Y si os lo tomáis con ánimo y hacéis lo que os gusta, yo creo que vais a tener una vida muy feliz. Porque si no, pues ya sabéis, tenéis que estudiar, chavales. No, es broma, pero lo que quiero decir es eso, que es muy importante que busquéis algo que os guste. Y aunque al principio no os podáis dedicar a ello, seguid con ello, porque al final las oportunidades acaban llegando. E incluso si nunca llega la oportunidad, es lo que os he dicho al principio, yo seguiría haciendo música gratis, aunque no tuviera que trabajar de ello. Muchas gracias por vuestra atención.